Para hablar del Beltane, pues necesariamente hay que hablar del ciclo solar, ¿no? Tenemos la mitad del año es de oscuridad, porque el sol, los días son cada vez más cortos y el sol no, no es tan fuerte. Y luego tenemos la mitad del año de luz. Eso, por supuesto, no se les escapaba a las culturas antiguas y sabían que cuando era el tiempo de sembrar, cuando era el tiempo de cosechar, cuando era el tiempo de guardar para el invierno. Y así estaban siempre muy pendientes de justamente ese ciclo que estaba marcado, diferenciado por los solsticios y los equinoccios. Pero en la rueda solar hay 4 fiestas más, en total son 8, por eso cuando hablamos de la rueda del año, para las culturas celtas, wicca, estamos hablando de 8 momentos que son los mismos que ha celebrado la humanidad, solo que al cambiar la cosmovisión, cambia el rito. Entonces, esos 8 momentos son justamente el punto medio entre cada estación y son celebrados, como ya dije, en todo el planeta, de alguna forma. Entonces tenemos entre el invierno y la primavera, que es solsticio y equinoccio, el punto medio viene siendo el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, que es el día de las candelas, que es en la cultura celta es el Imbolc, y tiene su tipo de festejo. Luego, entre primavera y verano, justo a la mitad, al mes y medio exactamente, cae mayo, entra mayo, entonces se celebra en las fiestas europeas el Beltane y en América, especialmente en América del Sur, la Cruz de Mayo. ¿Y por qué digo en América del Sur? Porque es en el sur donde se ve esa constelación, esa alineación de estrellas que se ve muy claramente marcada en el cielo en esa temporada. Después, entre verano y otoño, el punto medio lo marca el Día de la Pachamama para nosotros. Entonces, el 1 de agosto sería el Día de la Pachamama para las culturas americanas. Y para las culturas celtas sería Lamas, que también es una fecha muy importante porque pues ya está el año a toda carrera acercándose a la parte de oscuridad, porque el sol se va retirando. Y finalmente, entre otoño e invierno tenemos el punto medio marcado con una fiesta importantísima para todo el planeta, que es el Día de Muertos, el 1 de noviembre, Samhain en cultura celta, y que, bueno, viene a ser esta fiesta junto con el Beltane, pues ya son diametralmente opuestas. Vienen a ser como las fiestas más importantes. Se hablan que, que en esas fiestas, en las dos, pues se descorren velos. En el caso del Día de Muertos, pues permiten ese paso entre las almas que ya no están encarnadas al al mundo vivo. Y en el caso de Beltane, pues también se abren los velos y dan entrada a los seres féricos, a las hadas, los gnomos y, y bueno, todos estos seres que creemos que son de fantasía, pero que realmente existen, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo veas. Entonces, el Beltane, que es lo que estamos celebrando hoy, es una fiesta de alegría, es una fiesta de fertilidad, de equilibrio de lo masculino y lo femenino. En realidad es una fiesta de abundancia, porque por fin el sol está radiando fuerte. Porque recordemos que en esos países nórdicos, pues el invierno es tan crudo, las capas de hielo son tan profundas, tan fuertes, que aun cuando haya entrado la primavera en Ostara, en el equinoccio de primavera, pues tarda un poco el sol en derretir esa capa tan fuerte y las plantas que están allí esperando la oportunidad de romper ese hielo, todavía les cuesta mucho. Todavía hay frío en algunos lugares, ¿no? Y ya cuando llega la mitad de la primavera, pues ya el deshielo ya ha ocurrido o las capas son muy delgadas y empiezan los brotes a salir y empiezan los retoños también a mostrarse de mil maneras. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pues el principio de la primavera ha sido de mucho, mucho calor, mucha sequía. Apenas han caído
unos cuantos chubascos en los últimos días y sin embargo los árboles recogen de la tierra pues el último aliento de agua que pueda quedar y, y están retoñando todos fuertes, verdecitos, hermosos. Entonces, ¿por qué es importante esta fiesta? Es una fiesta de alegría, es como el renacer, como volver a la vida, como ver cómo todo empieza, los pájaros empiezan a cantar más, hay más pájaros, hay muchas flores. Entonces en la antigüedad se celebraba decorando todo con flores, las casas, las ventanas, las puertas. La mujer era considerada en ese tiempo bueno, prácticamente como diosas y representaban como la conexión entre la naturaleza y lo masculino también, ¿no? En estos recuentos, estas historias antiguas, pues realmente tienen mucho que ocurrieron hace tantos años y han sido tan distintos los medios de transmisión de la información para lo que ha llegado aquí que, bueno, hay algunas variantes. Algunas corrientes pues guardan en forma más pura la información de cómo era y otras pues se han ido modernizando y se van eliminando el detalle estricto, ¿no? Pero al final lo importante es que la recordamos y la celebramos. A mí me gusta mucho celebrarlo porque, bueno, por un lado me parecen fiestas hermosas y por otro lado sí siento que en algún momento, en alguna de mis vidas, pues debo haber estado en esos bosques celtas, debo haber participado en las ceremonias de los palos de mayo, de saltar las hogueras, todo eso lo debo haber hecho porque es algo con lo que me siento muy cómoda. Entonces, ¿cómo se celebraba el Beltane? Pues sencillamente desde el día anterior, desde el 30 de abril, bueno, he escuchado, por cierto, en algunas corrientes que para los celtas de muy antiguos, en realidad existían dos estaciones, nada más lo que era el verano y el invierno. Y el Beltane pues marcaba el inicio del verano porque era cuando el sol estaba fuerte, ¿no? Entonces el día 30 de abril, normalmente el Beltane se celebraba la luna llena más cercana a, al 1 de mayo o la luna llena que marcaba el fin del invierno, pues, ¿no? Pero después se popularizó que iba a ser el 1 de mayo y entonces el 30 de abril ya empieza la fiesta. Se encendían hogueras por todos lados y la gente bailaba en torno a las hogueras, saltaba las hogueras para dejar el pasado atrás y pedía deseos de prosperidad y de abundancia. Beltane significa el buen fuego. Entonces, en estas fiestas el fuego era un factor sumamente importante, como transmutador también. Algunas corrientes dicen que el Beltane se celebraba en honor al dios Belenos, que era un dios de la curación, de la sanación, y que durante el Beltane podíamos pedir por la salud propia o la de la familia, porque con ese sol y con ese fuego que se hacía, pues se daban las condiciones para lograr esa sanación. Y así se pasaba esa noche entre hogueras. Una de las características de Beltane, que de repente ha sido mal interpretada o juzgada, mejor dicho, es que el, se celebraba el amor libre. Entonces una mujer o un hombre podía escoger una pareja y pasar la noche juntos sin problema, porque para ellos no tenía que ver con algo eh, algo que pudiera ser negativo o sea, no había un juicio sobre eso porque en realidad en ese tiempo todas las especies animales pues estaban copulando, estaban haciendo lo mismo y era la forma de honrar la fertilidad y pedir la prosperidad. Entonces se elegían parejas, pasaban la noche juntos, se podía tener el amor libre hasta por un mes luego de esta fecha. Y bueno, y por supuesto nacían muchos niños a los 9 meses, que se decía que esos niños iban a ser muy afortunados y muy abundantes porque habían sido concebidos en estas fechas. Y uno de los rituales lindos, que bueno, tuve la suerte de hacerlo, o sea,
sí, la suerte, porque al final todo se conjugó para que se hiciera aquí en mi casa, fue la danza del palo de mayo, que es un ritual. Bueno, en el mundo celta tenía un gran significado del equilibrio de lo masculino y lo femenino. El poste, el palo propiamente, representaba la energía masculina y el tejido de las cintas, de los listones, pues justamente esa unión de lo femenino y lo masculino. Em, Sin embargo, esta práctica está yo digo que en todo el planeta, porque en Venezuela se practica, pero no con una connotación ritual, sino como un baile folclórico, que se llama cebucán, por ejemplo. Y he estado documentándome y he visto que en Panamá es muy, muy, muy utilizado, aquí en México también, en cada lugar tiene distintos nombres, pero eso de trenzar un palo con cintas, pues además de ser divertido, es muy común en muchos lugares del planeta. En el caso del Beltane, pues sí tenía esa connotación de unión y equilibrio de lo femenino y lo masculino. Entonces, bueno, esta fecha es importante para limpiar nuestros espacios, para agradecer la vida, para revisar cómo está el equilibrio de nuestro femenino y nuestro masculino interior, para pedir, para vivir la alegría primaveral. Y, y bueno, de hecho este calor que hay y de repente que cae una garúa, crea un vaporcito que también activa las emociones, así que es un buen momento también para trabajar las emociones. Así que bueno, yo ya empecé mi día, estoy limpiando todo mi espacio, después voy a sahumarlo y esto para empezar mi nuevo periodo a partir de mañana ya con menos cargas y más liviano. Espero que esta información te haya sido de utilidad, simplemente es algo cultural, pero bonito y como siempre me gusta caminar en conciencia las fechas importantes del ciclo solar, pues por eso les comparto esto. Que tengan un lindo día, celebren su Beltane con amor y alegría. Me salió en verso sin mucho esfuerzo.